cuando hablamos, entrando con el tema, de confesión. ¿Por qué el ser humano debe llegar a una confesión, a un acuerdo, o como lo queramos llamar? O sea, ¿por qué requiere de esto? Bueno, entonces, partiendo de que es el sentido de culpa, es un sentimiento noble dentro de la persona. Sí, porque si yo te digo una barbaridad y me vale, pues sí, ya valió, valga entonces, la redundancia. Se supone que ese sentimiento de que si yo te hablé mal, te falté al respeto, me sienta culpable, pues es un sentimiento noble, ¿no? Y que gracias a eso, pues yo te voy a pedir perdón, una disculpa, y vamos a arreglar nuestra situación. Bueno, entonces digamos que si nosotros vivimos en una comunidad, el ser humano es sociable por creación. Dios nos ha creado así, con una necesidad de socializar. Nadie puede vivir solo. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de compartir la vida con otros. Somos hijos de una mamá y de un papá, y entonces ya desde que nacemos pertenecemos a otras personas y otras personas nos pertenecen. Entonces obviamente que cuando tú eres miembro de un grupo, tu vida tiene una repercusión, o si quieres una dimensión social. Todo lo que tú haces, de bueno o de malo, tiene una dimensión social, y eso lo vemos claramente. Si México hubiera ganado el campeonato de fútbol del mundo, pues a ver, hubiera sido solamente el orgullo del Piojo y del equipo. No, hubiese sido toda una fiesta nacional. Una semana de fiesta nacional, etcétera, etcétera, y quién sabe cuánta cosa, ¿no? Así es. Bueno, entonces todo lo que es bueno en una persona que pertenece a un grupo, a un país, redunda en beneficio de ese país, de ese grupo. Por tanto, y si no, ¿qué pasa? Bueno, pues este año, digamos que pues en general todo el mundo se sintió contento de llegar a los octavos, a los cuartos de final. A los cuartos de final. Bueno, entonces todos también se sintieron bien, ¿no? Y si no, pues otros años que no han llegado tan alto, ya ves como la prensa y todo el mundo, ay, que México, es que no aprendemos, es que siempre hacemos lo mismo, es que cuando vamos a aprender, es que es una y ratones verdes y barbaridades por el estilo, así, ¿cómo no? Entonces, eso lo llevamos dentro de nuestra condición, ¿no? Entonces, si yo como cristiano, por ejemplo, yo como cristiano o como sacerdote de una iglesia hago un escándalo, ¿en quién repercute? En toda mi comunidad. En toda mi comunidad. Ahora, voy a reunir yo al mundo en la plaza de San Pedro para pedirles perdón. No cabemos. O en el Azteca, o donde, o en el mar Pacífico. En el Pacífico sí, pero ahí nos vamos a ahogar todos. Entonces, como no, o sea, igual que en un país, o sea, tú cometes cualquier cosa, pues hay gente que representa al país, hay un juez, hay un presidente de la República, etcétera, hay gente que representa al país por medio de una autoridad que se le ofrece. Entonces lo mismo en una comunidad cristiana, en una comunidad religiosa, en la Iglesia Católica, Jesucristo les dice a los apóstoles: lo que ustedes aten será atado en el cielo, lo que ustedes aten, o vayan, perdonen los pecados, y lo que ustedes aten, lo que ustedes perdonen será perdonado en el cielo. Entonces dice, para que quienes tengan esa conciencia de pecado y hayan ofendido seriamente a la comunidad, a la iglesia, ustedes tienen la facultad de, en nombre de esa comunidad, decirles: yo te perdono. Nada más. O sea, para Dios no hace falta que vayas tú con un sacerdote. Dios te perdona en el momento en que tú reconoces que la regaste, que pecaste, que hiciste mal. Dios automáticamente, es lo que dicen algunos. Claro, cuando no hemos desarrollado la conciencia comunitaria de ser cristiano, que es un defecto común, desafortunadamente, de que yo soy yo
con Dios me las arreglo, y no tengo conciencia de que ser cristiano es ser miembro de una comunidad, de una iglesia en la cual compartimos, a través de ese misterio que se llama la comunión de los santos, compartimos sobre todo las gracias y los méritos de unos y de otros. Por tanto, también a través de nuestros pecados nos estamos ofendiendo unos a otros, estamos denigrando. Cuando ya dicen un sacerdote pederasta, a ver, ¿qué? ¿Nos sentimos a gusto? No es usted, no sé, pero nosotros no nos sentimos a gusto, ni mucho menos, porque nos toca personalmente. Es una vergüenza, pues, que un sacerdote que está llamado a ser, el Papa decía que era, ¿cómo decía? ¿Con quién los comparó? Con Judas los comparó, a los pederastas. Pues es una barbaridad, o sea, es un contrasentido que una persona que está llamada a ser instrumento de gracia y de bien para los demás sea una ocasión de pecado. Y la vergüenza, pues el Papa dice, lo ha dicho, es una vergüenza para la Iglesia. Claro que lo es una vergüenza, nos ofende gravemente a la Iglesia esas barbaridades. Entonces, a esa persona, ¿quién le va a perdonar? ¿Solamente Dios? No, tiene que pedir perdón a la comunidad, tiene que pedir perdón a la Iglesia. Y la Iglesia le perdona, lo cual no le quita que lo manden a la cárcel, le perdona en nombre de la comunidad, sea el obispo, sea el papa, sea el sacerdote con el que se confiese, pero está delegado para perdonarlo interior y espiritualmente, ¿no? Ya después la pena civil no tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, pues, como miembros de una comunidad, nos estamos reconciliando unos con otros a través de un ministro que representa a esa comunidad, ¿ya? Porque no podemos, pues, a ver, tú imagínate, cometiste un pecado así feo, serio, y vas a ir el domingo a todas las misas del domingo a pedir perdón a la comunidad. Pues no. Y todos los que lo han hecho durante la semana van a estar ahí pidiendo perdón a todas las misas. Pues no vamos a caber. Entonces, pues precisamente por eso Jesús dice, a ustedes los delego para que ustedes perdonen en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia. Y de esa persona pues sepa que está perdonada, ¿verdad? Porque de hecho también hay mucha gente que, o sea, como humanos necesitamos signos sensibles. Mucha gente no basta con leer, Dios ya te perdona, tú tranquilo, no te preocupes. Bueno, para nosotros, como nos hemos educado en este ambiente, pues nos cuesta quedarnos tranquilos con que nos digan que Dios ya te perdonó. Yo también necesito que el sacerdote me perdone en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia, y de esa manera pues yo me sienta reconciliado. Entonces no se trata de caprichos ahora, que se ha abusado mucho y se sigue abusando mucho del sacramento de la reconciliación, pues como otros sacramentos. Se abusa del sacramento del matrimonio, de gente que no se debe de casar en la Iglesia, se abusa del sacramento de la Eucaristía, gente que comulga y no debería de comulgar, y etcétera, y no quiero seguir con la lista para no hacerla demasiado dramática. Que sería más grande. Pues hay mucha gente que se va a confesar, como te he dicho, es una pérdida de tiempo, porque no tenían por qué confesarse, son pecados que no son, para eso no se inventó o no se instituyó el sacramento de la reconciliación. Hubo un tiempo en la Iglesia que se prohibió confesarse de pecados veniales, y la gente que hoy más se confiesa es precisamente de pecados veniales, y más aún todavía antes, en los tiempos hace 50 años, 40, 50 años, cuando yo era joven, pues igual íbamos a confesarnos de tonterías para poder comulgar al día siguiente. Para eso no es el sacramento de la reconciliación. Padre, pero entonces, ¿cómo? Vamos a suponer que llega al confesionario el señor Videla, empieza a confesar una bola de tonterías. ¿Puede un ministro interceder y decir, oye, son tonterías? Es muy evidente que tú sí cometes pecados muchísimo más graves, eres un dictador asesino, o sea, por amor de Dios, puede hacerlo, está en el sacerdote el poder hacer eso. Claro, natural. No solamente está en la obligación de despertar su conciencia y de que esa persona prometa enmendarse, y si no promete, el sacerdote no debe darle la absolución. Es un tema muy fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte. Es fuerte, pero así es la realidad. Otra cosa es que, claro, con quién se confesara, etcétera, pues es que todo esto es muy complicado. Sí, pero entonces sí existe una
obligación ética y moral para el sacerdote, ¿no? Claro. Dice, oye, no me confieses babosadas, o sea, digamos, Claro. puse este ejemplo cuando todos sabemos que eres un dictador asesino. Sí. Yo más de una vez les digo a algunas personas, a ver, dime algo más serio, algo más sustancioso de tu vida. Esas cosas no... Porque hay gente que viene y después de años y viene con 2 tonterías. Que me enojé con mi esposa o mi marido y etcétera, y que no fui a misa unos domingos, etcétera, y ya, y se acabó. Pues es que 20 años tampoco, no han hecho perdón, nada. pero la mayor parte de los seres humanos no me lo va a creer, padre, somos buenas personas. Sí, Entonces que somos buenas personas y también y buenos pecadores. Pero no cometemos o caemos en faltas de ética o moral realmente graves, como para... O no nos damos cuenta. o no nos damos cuenta. Es la pérdida de la conciencia, está lo grave, pues. Pero yo diría que en general... ¿Tú te crees que todos la los gente es que buena? todos los que son infieles en el matrimonio tienen conciencia de que eso es grave? No, porque luego dicen, pues que no hago mal a nadie. Ella es soltera y yo estoy casado, yo le doy a mi esposa y mis hijos todo lo que necesitan, ¿no? Cumplo mis obligaciones. Lo que le comentaba yo de la racionalización y la justificación. Sí, claro, sí, se justifica, pero ¿por qué? Porque faltan los valores, te falta la objetividad de tu conciencia y de los valores objetivos, y estás diríamos, subjetivando las cosas a tu conveniencia. Ahora, padre, por eso hay leyes, hay valores absolutos, hay valores objetivos. Ahora, ¿de qué sirve? Ok, yo cometo cualquier cosa, la peor, me confieso, pero no cambio de actitud, la vuelvo a hacer y la vuelvo a hacer y la vuelvo a hacer. Bueno, pues ya ese es otro tema que también, si esa persona es conocida, pues el confesor también tiene, y lo hacemos, de llamar la atención. Oye, pues, a ver, que ya te he oído esas cosas muchas veces, me vienes siempre con la misma historia, quiero que tomes en serio y demuestres que estás arrepentido, porque si hay arrepentimiento tiene que haber enmienda. No se puede uno venir a confesar de las mismas cosas así con la mayor tranquilidad. Yo tuve un caso muy curioso con una persona que ya murió y pues él, pues cuando yo le canté las 40 y le puse las cosas así serias, pues se quedó muy preocupado. El domingo siguiente me vino y me pregunta, oiga padre, ¿y si caigo otra vez, qué pasa? Digo, tú verás, yo ya te dije. Así que entonces, o sea que sí, cuando una persona le pone las cosas así en blanco y negro, pues las toma en serio y se preocupa. Entonces, ¿qué pasará? Pues tú verás, tú haz lo que debes hacer y no tienes por qué preocuparte. Ahora, si tú quieres jugar con Dios y con tu conciencia, pues atente a las consecuencias. Padre, de los errores, de los pecados, de las faltas que cometemos también aprendemos, eso es un hecho. Sí. Y el que no lo creamos, ¿qué tanto aprendemos cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos, cuando hacemos conciencia de esto? Pues claro, porque eso exige o lleva consigo el examen, ¿no? Y si tú no te examinas nunca de tu conciencia, puedes estar haciendo las mayores barbaridades y tan tranquilo, ¿no? Tan tranquilo tú y los demás sufriendo, ¿no? Entonces, la confesión para nosotros tiene un valor, diríamos, ¿cómo le llamamos? Curativo, de sanación, ¿no? De autocrítica. O sea, no es solamente de que me perdone los pecados y siga pecando. Ese concepto no existe dentro del concepto de la confesión en la iglesia, ¿no? Un concepto típico que dice descargar el costal y ya sigo tranquilo. Eso es una máscara de la confesión. O sea, la confesión es cuando uno se arrepiente. De hecho, pues por ejemplo, para que parezca más claro, en los primeros años de la iglesia solamente se confesaban 3 pecados: apostasía, adulterio y homicidio. Lo está bastante grave. Padre, regresamos en un minuto.